Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Muy buenas tardes, saludos a todos. Estamos en la tertulia de los viernes. Como saben, los viernes tenemos el debate político. Esto será dentro de 15 minutos. Antes vamos a hacer un repaso rápido de la actualidad del día con Sara González. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, Jorge. Hoy te traigo sorpresita que no te esperaba. Vamos a ver si es verdad. Y también está el jefe de los informativos de Lancelot Televisión, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? A ver, dime alguna sorpresa. Bueno, yo te la iba a dejar para el final, pero ya te la digo. Dímelo así porque la noticia es buena, cuanto antes mejor. Tú sabes que la semana pasada se cancelaron 2 carnavales, el de... ¿Más Paloma? No, digo el Lanzarote, el de Paloma también, que se celebra este fin de semana. El de Caleta Famara y en la Gofiadera de las Famara Breñas. ¿También hay carnavales? Pues este fin de semana vuelve el carnaval. Es increíble. ¿De verdad que hay carnaval en Caleta Famara? Sí, en Famara, en el centro sociocultural, y luego en Las Breñas, la Gofiadera, que es más tradicional, que también es curioso, ¿eh? O sea, el domingo, o sea, el sábado hay fiesta de carnaval y el domingo hay la procesión de la burrita. Es decir, Semana Santa y carnaval se juntan. No, es que ya si seguimos así, va a coincidir el carnaval en verano, que no estaría mal. No estaría mal por aquello de que en verano hace más calorcito y no como este año que había un frío que pelaba. Bueno, aparte de esa sorpresa, noticia en el Ayuntamiento de Arrecife, el alcalde ha hablado hoy, Andrés, sobre el caso de la famosa multa, entrecomillado, perdonada, que está investigando la Fiscalía, una vez que el propio Ayuntamiento, a través del propio alcalde, puso en conocimiento de la Fiscalía, utilizando los servicios jurídicos, después de haber hecho un informe, de que efectivamente se había detectado anomalías, irregularidades en el cobro de la factura, de las multas de tráfico. Pues sí, la verdad que es un caso que se está un poco enredando, ¿no? Y que claro, porque, como dice, se nombra, ¿no? 7 funcionarios que están en el Ayuntamiento de Arrecife, están en ese supuesto, pues, sí, esa forma de perdonar o condonar una serie de multas sin justificar, ¿no? Porque ahí el problema es que al parecer está sin justificar, ¿no? Claro, la cuestión aquí, el alcalde está diciendo que está siendo llamado como, no sé si es como casi como testigo, pero por otro lado... Está como testigo, pero lo ha aclarado. Mira, si quiere, vamos ahí, tenemos, creo que en la noticia hay más cortes, pero creo que vamos a poner 1 o 2, no tienen preparado, de realización, de Jonathan de León, alcalde de Arrecife. Evidentemente tendré que ir también como testigo porque he sido el que ha alertado a la propia Fiscalía de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, total transparencia a la justicia y espero que se determine lo que considere la justicia, pero evidentemente hay que velar por los intereses públicos, hay que velar también por el interés público del ciudadano y los impuestos municipales evidentemente tienen que ser gestionados de una manera correcta. La Fiscalía solicita el acceso al expediente de las multas que se habían retirado y ellos detectan que puede haber una posible malversación de caudales públicos y evidentemente se querella contra los funcionarios públicos. Bueno, pues esta es la noticia, esas eran las primeras declaraciones sobre este asunto del alcalde de Arrecife, que efectivamente me imagino que es una situación incómoda, por mucho que él es el que ha presentado, el que ha pedido a los propios, digamos, en este caso, estudios jurídicos del ayuntamiento, que hagan una auditoría y con esa auditoría, una vez que se ha hecho y se ha demostrado que posiblemente haya irregularidades, se le haya trasladado a la Fiscalía. Sí, estamos hablando... ¿Tú estuviste con el alcalde hoy, Estuve con el alcalde, estamos hablando de que son más de 2.000, 2.300 creo que son las multas que están investigando y son cantidades muy grandes. Estamos hablando de un periodo de tiempo amplio, no es de un año... Es de casi 10 años. Casi 10, que es desde cuando se tiene registro de... Bueno, este nuevo no, y sobre todo porque bueno, los delitos caducan a los 10 años, entonces si hubiera algún tipo de cuestión penal, ya a los 10 años caducaría, entonces solo se puede analizar desde el año 2016 en adelante. Sí, así que ahí están viendo. Vamos a ver, ver cómo lo pueden hacer. Hoy el señor Mendoza nos decía, tú que estabas hoy, ¿no? En las voces de la mañana de Lancelot Radio, nos decía que normalmente ellos tienen un cálculo de en torno a las 10.000 multas por año, las que se ponen. Unas 9.000, dijo, sí, casi unas 10.000. Claro, en los últimos años entonces sería casi calcular, serían unas 90.000 multas, estos son 2.000, es que es un 2%. Un poquito más del 2%. Claro. Si fueran 100.000 multas, serían 2.000 multas, serían el 2%. Claro, luego hay que también ver que habrá multas que fueron puestas incorrectamente, que habría verdaderamente gente que, o sea, que se recurrieron a algunas multas que fueron correctamente anuladas. Pero claro, luego por otro lado se
investigará, bueno, a esos funcionarios, y yo creo que también una parte que, claro, el alcalde no lo dice, pero en ese escrito de Fiscalía, no sé si es de Fiscalía. Sí, es el escrito de Fiscalía. El escrito de Fiscalía lo que viene a poner que era lo que se fue noticia, que se por orden del alcalde. Entonces, yo creo que también se habrá querido un poco conocer la opinión tiene que testificar, dice Claro. la Fiscalía, para aclarar efectivamente, porque eso lo pudo haber puesto el funcionario de turno, y sin saberlo saber el alcalde Claro, nada. Por claro. lo tanto, tiene que aclarárselo al fiscal, porque de no ser así, tendría que decir por qué el alcalde ha dicho eso. Claro. Pero eso es difícil de decir, según me he podido enterar por temas jurídicos, es que aunque el alcalde diga que se anule una factura, el funcionario no puede anularla. Claro. No puede. Y además yo no creo que el alcalde diga, mira, anúlala y ponme por orden mía, no creo que esas cosas funcionen así. No lo sé la verdad del procedimiento. La verdad es que, a ver, son 2.000 multas de unas 80, 90.000 multas que se han puesto durante estos 10 años. Hombre, para muchos dirán, "Coño, es mucho". Para otros dirán, es casi una multa que se perdona al día. Bueno, más o menos, Sí, sí, sí. es lo que está. Bueno, pues ya de cualquier caso no se puede, lo que tiene que hacerse es hacerse las cosas bien, y por lo visto, según está investigando la Fiscalía y el propio ayuntamiento, el propio departamento jurídico del ayuntamiento, pues hay posibles irregularidades. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta si solo se queda en los funcionarios o se traslada al ámbito político o no, ya lo veremos. También, por cierto, en este orden de cosas, la UDIF ha ido, la UDEF, que es del Departamento de Investigación de la Policía Nacional, ha ido en este caso por mandato de la Fiscalía, pero por otro caso, que es ha ido a visitar el ayuntamiento, pero por otro caso, en este caso, Andrés, por el tema de la denuncia que presentó en su día el abogado Octavio Tofan, ¿no? Tofan, sí, bueno, un poco sobre la gestión y, vamos a decir, el dispendio, así es como lo critica este señor del Partido Socialista y otra mucha gente, sobre la gestión en los contratos. Por ejemplo, hemos estado viendo, aquí vemos el concierto de Alejandro Fernández, el circo de Billy Capers, y luego estaba también el concierto de David de María. Están investigando, están solicitando información y se parece constatar, según fuentes municipales, y así lo dice Alfredo Mendoza, nos lo comentaba en Las Voces de la Mañana, esta mañana en Lancelot Radio, pues que, no sé si el miércoles, pero esta semana con exactitud, pues pudieron ir agentes o miembros de la UDEF a solicitar esa información al alcalde, a Jonathan de León, porque, entre otras cosas, ya se está investigando todo esto dentro de un mismo paquete. Ya se sabía que la Fiscalía estaba investigando, y también la Feria de Abril y otros eventos. Y la verdad que también, bueno, pues ahí, por eso también ahora está teniendo muchas complicaciones Jonathan de León para sacar determinadas cuestiones, porque también tiene unos departamentos completamente bloqueados, porque hay que ofrecer una información a la Fiscalía y no se sabe bien por dónde pueda. Vamos a ver, de todas maneras, sí me da a mí que este año no va a haber fuera de lo que es festejo, no va a haber tantos eventos. Feria de Abril ya no hay, seguro. O sea, ya está confirmado ese. Por cierto, que llega la Semana Santa, ya para muchos, estudiantes, profesores, menos para los periodistas. Sara, para casi todo el mundo llega. No, para todo el mundo no. Hay mucha gente que trabaja, incluso hay gente que trabaja mucho más en Semana Santa, como son el sector servicio que estamos en Lanzarote, mucha gente trabaja. Pero es verdad que ya los funcionarios tienen un horario, oiga, un poquito más adaptado a lo que tiene que ser un funcionario, es decir, algo que, en fin, que pueda llevar la Semana Santa con tranquilidad, y pues aparte de los funcionarios de reducir su horario, pues también profesores, en este caso que también son funcionarios, y también alumnos, ¿no? Sí, lo que hay que ver es cómo nos acompaña el tiempo. Es la gran pregunta. Yo creo que No, pues creo que el tiempo, Andrés, creo que el tiempo va a ser bueno. Esa es la noticia. Era por lo que yo creo que es una preguntar. buena noticia. Y en este caso hemos hablado con David Suárez de la EMED y da buen tiempo. Ahora se va a meter un poquito de viento entre el sábado y el domingo, o domingo y lunes, pero a partir de ahí ya va a ser bueno. Es decir, para los que nos incorporemos los 4 días, esos días van a ser completamente buenos. Ya desde el martes, miércoles, tal, apenas va a haber viento, la temperatura van a ser estables, agradables, a lo mejor incluso puede que entre un poco de calima, pero David Suárez no decía que tampoco va a haber un subidón de temperatura y no va a haber lluvias. Porque la Semana Santa, cuando es tan temprano, suele ser mala. Suele haber mucho viento, incluso chubasco, no grandes lluvias, pero sí chubasco, en fin. Yo recuerdo desde que era pequeño que antes Semana Santa, cuando uno era joven, la verdad que la gozaba. Ahora ya con la edad, pues la verdad que ya no se disfruta iban a la playa o a la Hombre, claro, de acampada. Antes se podía ir de acampada en cualquier sitio, no te decían nada. Ahora ya, por suerte,
Por suerte me refiero porque ahora hay que regular, porque somos muchos, antes éramos pocos y no había problema acampar en cualquier sitio, pero ahora pues evidentemente no es lo mismo. Antes mucha gente iba a La Graciosa, ahora siguen yendo, pero antes íbamos a acampar, íbamos a la playa. Ahora los que van a La Graciosa son mucha gente y de hecho está full, ¿no? Está full. Bueno, de hecho, hablaba el compañero Guillermo con Alicia Páez y gente de La Graciosa y determinados apartamentos ya están cogidos año para año. Es decir, no es tan fácil conseguir en estas fechas puntuales. No, yo creo que ahora, a día de hoy, es imposible. No, es imposible. Pero a lo mejor ya hay gente que ya negocia ya hasta para el siguiente año, ya se va reservando. De hecho, tú conoces a algunos, yo conozco también gente que va todos los años y precisamente al mismo sitio, al mismo piso, al mismo apartamento, y ya lo alquilan lo dejan incluso con una fianza para reservarlo. Sí, sí. En fin, que eso ha sido de todas maneras, lo de La Graciosa viene desde hace muchos años atrás, ya siempre ha sido un lugar donde es muy difícil encontrar un apartamento libre en esa época tan señalada del año. De hecho, ya es casi durante todo el año, menos en los meses de invierno, prácticamente todo el año es complicado encontrar apartamentos vacíos. Y después vienen los palmitos de Arías, ¿eso qué es? Eso lo sabe mejor Sara. Sara, que hizo un reportaje. Pues son unos, bueno, con el palmito de lo que es la palmera, de la palma, se saca y se hace una especie de trenzado, como ahí lo estamos viendo, que luego después lo que se lleva el Domingo de Ramos. Este domingo se llevaría a la iglesia qué bonito. Y el cura pues te lo bendice. Yo estuve ahí, yo fui de alumna al curso. ¿Y lo hiciste, ese palmito? ¿Lo hiciste? Sí, ¿Lo llegaste a hacer? Esas manos son mías. Mi madre. Esas manos son mías. Pues yo creo que deben cantar los palmitos, ¿eh? Mira, otros ponen rosas que cuelgan de ellos, unos tirabuzones, unos faroles. Mira, ahí te vemos. Bebé. Ahí te vemos. La primera vez que fui yo lo hice. Eso es un reportaje bueno, ¿eh? Donde tú participas. Sí. Y hablando ahí con las mujeres que casi todas ¿Y ahora vas a ir al repetidoras, Domingo de Ramos? Voy a ver si voy. ¿Cuándo es el Domingo de Ramos? ¿Este domingo? Este domingo. A las 11:30. A las 11:30 es cuando sale, ¿no? Sí, la burrita. Misa a las 11:30 y procesión a continuación en el entorno de la iglesia de San Ginés, claro, en Arrecife. Vale. Bueno, pues ya tenemos que ir yéndonos. Simplemente decir que hay algo de cantante, me ponen en Playa Honda. Sí, no, ese es un chico de Playa Honda. Sí, es un chico que vive en Playa Honda, pero era de Arrecife, no, se llama Brandon. Brandon ahora no me sale un apellido italiano porque él es hijo de un italiano y de una mujer colombiana. ¿Y no ha salido cantante? Y es en el Chiringuito, es una historia curiosa porque a este chico siempre le ha gustado la música desde pequeño, su padre también actuaba en orquestas y demás. Blando Parasoles. Parasoles, eso es, no me salía. Canario total. Canario total, sí, pero él es canario, él es nacido canario, aquí. No tiene que ver nada, nosotros ya somos... Es la nueva Canarias, o sea que nosotros, en fin, ya hace años, muchos años, para bueno y para lo malo, porque todo tiene sus cosas positivas y negativas, pues ya esto es una sociedad totalmente que no tiene nada que ver a la sociedad lanzaroteña de los años 70, 80, ¿no? Es que prácticamente ha cambiado completamente, digo, para bien. Para bien. Sobre todo, ¿no? Para bien. Nos tenemos que ir porque ahora vienen los tertulianos habituales de los viernes políticos para hablar de los temas de actualidad más polémicos de la semana. Muchas gracias, Sara. Pásate un buen día. Gracias. Andrés, por cierto, cine... Sí, hay cine, hay buenas películas. Pues sí, pues les recomiendo hay mucha gente, aunque no te lo creas, hay mucha gente que ven... películas buenísimas, esas mira. películas porque son películas que ya no se suelen ver en el... Un clásico, El Buscavidas de Paul Newman, la historia... Estas despedidas de soltero de Tom Hanks, cuando era la época más simpática, más gamberra. Luego creo que está Dulce Pájaro de Juventud, también esto es El Buscavidas, que para quien no lo sabe es la primera parte, por decirlo, de la película que luego fue El color del dinero, de Tom Cruise y Paul Newman. Luego esta es Dulce Pájaro de Juventud y esta es la de, no sé qué, del mar, esta es de Gregory Peck, que también es, Los Hidalgos del Mar, creo que era. O sea, son 4 películas, realmente son buenas películas. Lo que pasa es que a la gente y más a los jóvenes les asusta ver un poco que haya un blanco y negro o que haya unas películas con un color determinado. En Technicolor, que se llamaba antes. Sí, en Technicolor, efectivamente. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Sara, nosotros vamos ahora rápidamente con nuestros invitados políticos para el debate de los viernes. Lancelot Radio, la radio de todos. ¿Eres de los que venías a la taberna de Puerto Calero por su arroz negro?
Entonces, escucha, llega a Costa Teguise. Ahora es Taberna Plaza Tandarena, en el pueblo marinero. Especialistas en arroces, mismo equipo, mismo sabor. Reservas al 628-147-253. La misma pasión por el arroz. Super Mario Galaxy la película llega a McDonald's. Descubre el menú Mario Galaxy la película y sus 4 monedas doradas coleccionables. Si encuentras una moneda roja, ganarás un viaje familiar a Universal Orlando Resort. Super Mario Galaxy la película, solo en cines. Términos en McDonald's.es, Nintendo Universal City Studios, todos los derechos reservados. ¿Quieres viajar rápido y cómodamente entre islas? Naviera Armas Transmediterránea es tu opción. Descubre en navierarmas.com todas nuestras ofertas y horarios disponibles en nuestras conexiones y disfruta de la experiencia de viajar en barco. Tenemos los mejores servicios a bordo para hacer de tu viaje algo único y diferente. Descúbrelo con nosotros. En Naviera Armas Transmediterránea te estamos esperando. ¿Navegamos juntos? El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com. Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica Vitaldent Arrecife, en calle Fajardo 31, esquina Tenerife, o llámanos al 937 33 33. Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Como siempre, el viernes es el Café del Debate. Y en este caso vamos a presentar rápidamente a Ariagona González por el Partido Socialista. Buenas tardes. ¿Cómo está, Ariagona? Hola, buenas tardes. ¿Van las cosas bien? Todo bien. Vamos a hablar también a Echedei Eugenio, teniente alcalde de Arrecife, y también, en este caso, en representación de Coalición Canaria en esta mesa de debate. Buenas tardes, Echedei, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Y Jonás Álvarez por Primero Teguise. Jonás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también Juan Monzón nos viene desde el sur, aunque él es consejero, también no electo, en este caso del Cabildo de Lanzarote de Deporte. Buenas tardes por el Partido Popular. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, muchos temas de actualidad, pero vamos a empezar por el último. Hoy el alcalde de Arrecife, en este caso Jonathan de León, del Partido Popular, daba una rueda de prensa para tranquilizar a la gente en relación a las multas que, bueno, el caso de las llamadas multas perdonadas. En este caso se está investigando por el propio ayuntamiento primero, que fue el que investigó y envió a Fiscalía la posibilidad o las posibles irregularidades cometidas en más de 2.000 infracciones, multas que finalmente no fueron cobradas. Ante esto, el alcalde lo que ha venido a decir que fue el propio ayuntamiento quien trasladó, nada más tener conocimiento de esas posibles irregularidades, a Fiscalía este caso. Ariagona, ¿ve un tema políticamente complicado para el alcalde en este asunto o realmente ha actuado bien y con diligencia el ayuntamiento de Arrecife y el alcalde? Yo lo que tengo entendido es que no es el alcalde quien se pone en contacto con Fiscalía, sino que la policía local propiamente es la que se pone en contacto con Fiscalía y también a través de la asesoría jurídica del ayuntamiento. Y en vista de eso, después el alcalde ya es requerido y el alcalde comienza una investigación. Pero lo que yo tengo entendido y lo que me han comentado a mí es que no es el alcalde el que pone en conocimiento de la Fiscalía lo que está ocurriendo o lo que se supone que está ocurriendo, sino es a través de la policía local que eso parte. Así que previamente lo hizo la policía. Sí, la policía local y la asesoría jurídica del ayuntamiento. Y hombre, yo creo que esto es una investigación que hay que investigarlo a fondo, y porque si hay personal de ese ayuntamiento que está quitando multas sin seguir ningún tipo de procedimiento, hombre, pues obviamente eso es un delito. Y si lo están haciendo, según parece, porque también es lo que está apareciendo, que es por orden directa del alcalde, que es lo que ocurre en algunos casos, pues bueno, pues todo eso hay que investigarlo. Y parece ser que, bueno, que la Fiscalía ya ha formulado querella de acusación. Sí, se ha querellado en este caso, hay que decirlo, que se me faltó y gracias por recordármelo, a 6 funcionarios que estaban, por lo visto, en el departamento, han pasado por el departamento, porque esto se está investigando desde el 2017 hasta finales de 2025.
si no tengo mal entendido, Echegui, en este caso, tú como miembro del grupo de gobierno y compañero, por lo tanto, del gobierno tú como Coalición Canaria, pero dentro del grupo de gobierno formado por el PP, ¿hay preocupación en Coalición Canaria con este asunto de las multas? Hombre, desde luego, preocupación siempre. Algo está ocurriendo con el sistema de infracciones de la administración, del ayuntamiento, y que se investigue y se diluciden las responsabilidades que conlleven cuanto antes. Yo creo que flaco favor hacen este tipo de expedientes a la confianza de la gente en la clase política y en la administración pública. Yo vuelvo a decir lo mismo. Porque para usted, ¿qué es lo grave de este asunto? Hombre, si se demostrara si que es cierto que hay procedimientos administrativos que han sido concluidos o borrados o eliminados sin hacer el trámite correspondiente, aquí todos los vecinos tienen el mismo derecho. Los que infringen la norma a pagar su multa y los que no la infringen a que los que la infringen cumplan con las normas. Entonces, yo creo que hay que velar por el correcto funcionamiento de la administración y, desde luego, ya digo, pues como siempre, respeto a la acción judicial en este caso, porque una vez el fiscal propone una querella, pues ya está claro que se va a abrir un procedimiento judicial y que se diriman las responsabilidades que tiene. ¿Usted tenía conocimiento que el ayuntamiento se había dirigido a la fiscalía? A ver, si dijera que la rumorología no llevaba tiempo en la calle, les estaría engañando. Pero es cierto que desconocía y desconozco los pormenores del expediente. Además, normalmente cuando son este tipo de expedientes solo tienen acceso a este tipo de expedientes las personas que tienen que tenerlo, es decir, quien formula denuncia si hay denuncia, quienes estén afectados, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el run en la calle, que había un problema con las multas. Además, todo se genera, parece ser, cuando cambia el sistema, es decir, hasta ahora venía controlándose en un determinado departamento, pasa directamente a que el sistema de sanciones y el programa informático lo gestione la policía local, y es en ese cambio cuando el funcionario que es el nuevo responsable del contrato y de la plataforma empieza a detectar esto y hace informes y demás. Jonás, en este caso, ¿crees que se ha actuado con diligencia por parte del Ayuntamiento de Arrecife al detectarse estas irregularidades, o por el contrario no ves tú muy claro este tema? Hombre, lo primero es que no está claro. Es decir, hemos escuchado varias versiones. Hemos escuchado que era el propio alcalde el que se dirigía, en este caso, ante la Fiscalía. Luego hemos escuchado también que ha sido por parte de la Policía Local. Lo que está claro es que no ha habido claridad con respecto a este tema. Es cierto que estaba ese run en la calle, pero ya además lo hemos visto, ¿no? Hay una fiscalización y por lo tanto yo creo que, como apuntan los compañeros también, que se dirima en este caso la responsabilidad, porque al final hace este tipo de acciones, este tipo además de denuncias, pues lo que hace es que la confianza de los ciudadanos pues vaya mermándose cada vez más, no solamente en las administraciones, sino también en la clase política. Lo que está claro es que tendrá que haber ese dirimir, o en este caso también ese proceso, y sobre todo que se clarifique cuanto antes, ¿no? Porque estamos viendo, pues eso, no ha habido ese tipo de claridad. Pues estaba leyendo ahora mismo también que el propio alcalde pues tiene que testificar, en este caso como testigo en esta causa, y evidentemente pues ir viendo lo que va ocurriendo, pero que le dé claridad y seguridad a los ciudadanos sobre todo de la ciudad de Arrecife. Bueno, el alcalde, precisamente estoy leyendo la nota digital, en esta comparecencia que hizo ante los medios de comunicación, dice que asegura que fue él quien denunció las multas perdonadas en este caso, y que no fue, como algunos están diciendo, en este caso también el propio PSOE cree que fue la propia policía quien se dirigió directamente a la Fiscalía. Bueno, por la información que yo tengo, y como bien ha dicho y explicado Echegui Eugenio, es verdad que es la propia policía la que se encarga ahora de supervisar, fiscalizar ese contrato de sanciones, ¿no? Y ahí es cuando, aleatoriamente, cuando se empieza a fiscalizar por parte de los agentes responsables, es cuando se detecta que hay alguna anomalía, ¿no? Y se pone en conocimiento, evidentemente, al presidente y al alcalde de esta situación. Y el alcalde lo que hace, evidentemente, desde su responsabilidad, es derivar a que se haga un informe jurídico y que se determine cuál es el procedimiento que hay que hacer, y que, una vez que se ha hecho eso, se ha puesto a disposición de la Fiscalía para que sea la propia Fiscalía la que actúe. Y por lo tanto, evidentemente, alcalde, presidente de esa institución, tendrá que comparecer en calidad de testigo y no dejar caer la sombra, como es la duda, como he escuchado a Ariagona, que parece ser que el alcalde posiblemente ha tenido algo que ver a la hora de intentar quitar ciertas multas, ¿no? Eso será la propia justicia la que lo tenga que determinar, si eso es las dudas que usted está poniendo hoy
por ejemplo, sobre la mesa sobre la transparencia y la legalidad del alcalde a la hora de actuar, ¿no? Yo, más que nada, estoy, o sea, repitiendo lo que se dice por ahí. Bueno, pero lo que se dice, hay que ser cuidadoso. Yo en ningún momento, Juan, he acusado al alcalde de nada. No, en ningún momento. Dice que parece ser que dicen que... Lo que digo es que por ahí dicen que, sí, claro, lo estoy diciendo, si me dejas acabar, y que parece ser que el alcalde, alguna de esas multas se ha levantado por orden directa del alcalde. Eso es lo que recogen algunos medios de comunicación. Entonces yo estoy citando a algunos medios de comunicación. Juan, quiero decir, o sea, si yo tengo que ponerme aquí tan puntillosa como tú te pones con todo lo que dices del Partido Socialista, que no está comprobado y que no está acreditado y que no está juzgado, pues bueno, Juan, ¿qué quieres que te diga? Entonces, lecciones de eso, las justitas que son cero. Pero bueno, para acabar, esto parece ser que es un precepto que se están estudiando en los últimos 10 años de esas sanciones que parece ser que se han quitado, porque ese sistema ahora estará en manos de una persona, de una sola persona, pero antes parece ser que había muchos trabajadores o unos cuantos trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife que tenían acceso a eso. A ese programa. Sí, entonces aquí yo quiero decir una cosa clara. Las responsabilidades justas para cada cual. Si hay un cargo político responsable, que pague sus responsabilidades. Y si hay personal laboral o funcionarial del Ayuntamiento de Arrecife también responsable, que también pague sus responsabilidades. Porque aquí hay golfos en todos sitios, tanto en la política como en el funcionariado, como en la empresa, como en el sindicato, en todas partes, ¿no? Pero lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Arrecife deje de recaudar casi 600.000 euros aproximadamente porque les están quitando multas, no sé a quién, ni por qué, ni bajo qué concepto, porque, bueno, para empezar, porque no es legal. Porque o sea, ahora habrá no que ver, como decía el señor Mendoza hoy en las voces de la mañana de Lancelot Radio, es el jefe de la oposición en Arrecife, y él era precavido, pero decía que un poco, que a ver a quién se le quitó también esas multas y por qué se les quitó, ¿no? Porque eso es lo que habrá que analizar. Habrán multas que a lo mejor están justificadas, que se le puedan quitar, porque la matrícula estaba mal cogida, por alguna circunstancia formal que, en fin, que se entienda por parte del funcionario que se podía quitar, aunque no hubiera pliego de descargo, ¿no? El Partido Popular siempre ha estado a favor de la presunción de inocencia y siempre la ha respetado. Es verdad que en este caso parece ser que el bueno, partido, hay que decir que el alcalde ni siquiera está acusado. Por eso, el partido de la oposición entiendo que está haciendo su labor de oposición y de desgaste, en este caso al gobierno y al alcalde, y está utilizando esto como un desgaste, ¿no? Para dar una mala imagen del señor alcalde, pero yo insisto que me parece grave que un partido político, un cargo público diga aquí que parece ser que se dice en otros medios de comunicación o que me dicen que probablemente el alcalde ha podido quitar esas multas, y eso me parece una falta de respeto grave, porque el alcalde no está en calidad, como decía en este caso Jorge, ese informe de la Fiscalía en ningún momento señala al alcalde como investigado, sino como testigo. Y yo creo que por respeto deberíamos esperar a que se dirimen todas las responsabilidades, y cuando el informe de la Fiscalía diga que es un acusado por hacer esto, pues podríamos criticarlo al respecto, ¿no? Jay, te voy a dejar, pero de todas maneras, para aclarar, simplemente nosotros hemos podido tener acceso a esas diligencias o a ese acto de la Fiscalía, y efectivamente allí lo que dice es que los servicios del Ayuntamiento de Arrecife, los servicios jurídicos, dan traslado a Fiscalía del informe que le encargó el alcalde realizar. ¿Eso es así? A ver, el decreto de la Fiscalía es público, yo lo he visto publicado en varios medios, de hecho lo recibo por ahí, y dice dos cosas. Primero, que efectivamente son los servicios jurídicos a instancias de la policía quien pone en conocimiento de la Fiscalía los hechos, y segundo, y es verdad que lo dice también el informe de Fiscalía, que en el sistema informático aparecen las observaciones de algunas multas retiradas, cito literalmente, por orden de alcaldía. Entiendo que por eso el fiscal, ante esos hechos, ha llamado a declarar al alcalde en calidad de testigo, como bien dice Juan, para que aclare, porque ahí dice, por orden de alcaldía, si efectivamente existió o no esa orden. Solo por poner las cosas en su justo término, no es que al sistema tuviera acceso los 6 funcionarios que hoy están querellados. Es que estamos hablando de casi 10 años y han habido distintos responsables administrativos del sistema. Es decir, no quiere decir que todo estuviera... Que hubieran 6, ojalá en infracciones hubieran 6 personas, normalmente había uno. Lo que pasa es que en el tiempo pues ha sido responsable uno, otro, así hasta 6 personas que son contra las que se formula la querella. Del 2000
sin saber las que se están investigando, porque no lo dice ese escrito que se ha hecho público, no dice la fecha, sí es cierto que cuando conoces al personal municipal sabes que cuando han estado esas personas en esa área, pues ha sido entre 2017-18 y el año pasado. El año pasado hasta 2025. Bueno, es que en 2025 es cuando pasa el control de ese sistema directamente a la policía y es cuando se detecta esta situación. Bueno, yo me gustaría, si desde realización, que antes estaban poniendo ahí un texto, parte de lo que es la denuncia. En este caso es el auto de Fiscalía de Diligencia, ¿no? Y ahí pues se habla que fue el pasado 9 de enero de 2026, digo para que la gente lo sepa, cuando ante esta Fiscalía, el área de Arrecife, escrito y documentación adjunta de la asesoría del Ayuntamiento, un informe donde de alguna manera se viene a decir que se ha detectado irregularidades en el cobro de factura. Lo que dice el alcalde es que precisamente fue el alcalde quien mandató a ese servicio jurídico, ¿no?, del ayuntamiento a realizar, o no fue así. Lo que dice, porque se puede leer en el documento, es que una vez la asesoría jurídica y la policía ponen conocimiento de la Fiscalía, se encarga por providencia alcaldía, lo dice ahí, además bien hasta con fecha, la investigación del asunto. Bueno, en cualquier caso, para ir terminando con lo que veo es que al final también dice eso, bien lo decía Jedi, pero es que además lo estoy leyendo ahí donde dice que por orden directa, que hay una, que han dejado caer por orden directa del alcalde, ¿no? Lo veo ahí también entre comillas. Ahora lo que hay que saber es si eso es cierto o no. Si esa orden directa del alcalde es real o el funcionario o el personal laboral puso ahí orden directa del alcalde. Que lo puede ser. Y además, yo entiendo que el fiscal lo que le pide al juez que investigue es si hubo una orden directa o si es una excusa del funcionario para quitar la multa. Efectivamente. Y también hay que decir también, para que todo el mundo lo sepa, que se está investigando desde 2017, que han pasado varios alcaldes por ahí, ¿no?, en este caso. Pero ahora hay que ver si estos que dicen por orden del alcalde aparecen en la época también de esos otros alcaldes que estaban... En honor a la verdad, digo porque es público y lo puede ver cualquiera, descargarlo en cualquiera de los digitales donde se ha publicado el decreto de la Fiscalía, no habla de periodos, habla de personas. Lo que pasa que es verdad que, repito, los que conocen la administración saben en qué periodos han estado esas personas trabajando en infracciones. Entonces, no son tantos. No, pero porque creo que ha sido cuando encargó el alcalde... eso ya no lo sé. Yo creo que fue hasta finales de 2016 para hacerlo, porque, bueno, los prescriben, creo que los delitos... 10 años. Y entonces lo que han hecho es ir 10 años para atrás, es lo que ha enviado o ordenó el alcalde que se hiciera. Bueno, vamos a otro tema, porque esto es un tema complicado y es verdad, Echedey, que también hoy nos confirmaba una noticia, en este caso el portavoz de la oposición del Partido Socialista, de que la UDEF pues, ha estado días atrás visitando el Ayuntamiento de Arrecife para temas de averiguación de datos relacionados con la denuncia que presentó en su día Octavio Tofan, que es un abogado contra el Ayuntamiento por cuestiones de actuaciones, eventos que se habían celebrado que no estaban lo suficientemente justificados. Pues la verdad yo no sé si es porque la UDEF a mí no me quiere ver, lo cual me alegraría, o porque como estoy en otro edificio distinto al central no me entero de estas cosas, o porque es un rumor que no tiene pie. Yo no he visto a nadie de la UDEF, tampoco creo que vayan en un uniforme. Tampoco creo que vayan en uniforme. No, eso van por eso digo, no lo sé, no le voy a decir que no he oído el rumor, pero para mí es un rumor. Confirmar, yo creo que esas declaraciones del señor Mendoza, y parece que sí, por fuentes cercanas al Ayuntamiento de Arrecife, nos confirma que efectivamente fueron a hablar para pedir información, pero que estaba dentro de del catálogo de peticiones que había hecho Fiscalía en relación a esa denuncia, que aparte de investigación de secretarios que intervinieran, también se le pedía a la UDIF que apareciera por allí para investigar también si había alguna irregularidad o no. Yo si mi compañero Alfredo Mendoza dice que la UDEF ha ido al ayuntamiento, por supuesto que para mí merece toda la credibilidad, ¿no? Pero a mí lo que me da pena de todo esto es que el Ayuntamiento de Arrecife, una vez más, debido a la mala gestión política, técnica, dependiendo en qué cosa, esté otra vez, digamos, a la orden del día por este tipo de situaciones
que no se deben, de presuntas situaciones que no se deben producir en la administración pública, sea las multas, sea pues los levantamientos de reparo que han habido, que puede ser o no, que eso se verá que no se ha seguido el procedimiento correcto, esa cantidad de dinero que en los Navilán, en el circo, en todo esto. Vamos a ver, lo que se está investigando, ¿no? A mí eso sí me apena en el sentido de que, hombre, si empiezan a mirar es porque algo puede haber, si no, no miras nada. Y eso pasa también con las multas y ya podría Arrecife conocerse por alguna otra buena noticia que no sea que vuelve a estar por ahí pues todo este tipo de investigación, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar este apartado y vamos a otro que era uno de los temas que teníamos previsto. El Cabildo de Lanzarote celebraba un pleno extraordinario, si no me equivoco, ¿era extraordinario el último de...? No, el último era ordinario. El ordinario. Sí. Donde se trató el tema de las mociones, ¿verdad? Que fue la moción presentada por el propio Coalición Canaria en relación al hospital insular. En este caso se aprobaba una moción de Coalición Canaria para pedir que sí, una vez que se hiciera el traslado y de esas personas que están en el hospital geriátrico del hospital insular al nuevo edificio que está en el anexo del edificio del Molina Orosa, una vez que se termine la reforma en el hospital insular, necesaria reforma, pues volverían de nuevo a ese edificio. Es verdad que con la coletilla, siempre y cuando el informe del Plan Director Sanitario de Lanzarote así lo aconseje. Usted fue muy crítica. Sí, nosotros votamos en contra, justamente por esa coletilla. Si esa coletilla no hubiese estado, nosotros hubiésemos votado a favor de la moción. Pero nosotros creemos que eso no se puede dejar supeditado a lo que diga un plan director de salud. ¿Y por qué? Porque hay decisiones que son decisiones políticas y si queremos que ese hospital, una vez que esté rehabilitado, siga siendo un geriátrico, oye, queremos que esto siga siendo un geriátrico. Obviamente no nos vamos a meter en el número de habitaciones, en cómo tienen que ser los pasillos, la accesibilidad del edificio, por supuesto que eso le corresponde a la parte técnica, pero a la parte política le corresponde tomar decisiones y uno no puede esconderse detrás de los técnicos cuando hay decisiones que no quiere tomar o cuando muestra una cobardía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el problema en volver a ese hospital? Ninguno. ¿Por qué Coalición Canaria no quita esa coletilla y dice, oye, sí, creemos en el Hospital Geriátrico de Lanzarote, es el único de Canarias, presta un servicio maravilloso, hay que rehabilitar el edificio, ¿cierto? Una vez que se rehabilite el edificio, esto seguirá siendo un hospital geriátrico, pero no es eso lo que dicen. Condicionado a lo que diga el plan director, que lo redactan técnicos, o sea, condicionado a una decisión técnica, no. Esas decisiones tienen que ser políticas y hay otro tipo de decisiones que tienen que ser técnicas y hay que saber en qué esfera nos movemos, porque si no, ya he hecho esa invitación unas cuantas veces, yo le digo a Coalición Canaria pues que se quiten ellos y que pongan a los técnicos y que sean los técnicos los que se presenten a las oposiciones y que ellos que sean los técnicos los que se presenten a las elecciones y que ellos sean los que se presentan a las oposiciones para ser técnicos, ¿no? Echedey, en este tema, ¿cómo lo ve Coalición Canaria? Porque evidentemente hay gente que consideran que, contrariamente a lo que está diciendo Ariagona, que hombre, que hay que hacer caso también a los informes técnicos, porque son los que saben si realmente reúne o no reúne las mejores condiciones. Pero, en cambio, también puede ser una cuestión puramente política, ¿no? La decisión, digo. Adoptar una resolución administrativa apartándote del criterio y la legislación de los informes técnicos tiene un nombre. Y yo estoy convencido de que el PSOE no está animando a los actuales dirigentes a que prevariquen. Estoy convencido de eso. Quiero pensar eso. Miren, lo hemos dicho, pero desde el principio. El PSOE ha cogido una camellita y no quiere soltarla. Lo hemos dicho desde el principio. El servicio de geriatría que se presta en el hospital insular se desplazará temporalmente a las instalaciones del hospital general y volverá al hospital insular en cuanto ese edificio haya sido reparado. ¿Cómo? Pues de la forma en la que se pueda reparar el edificio, porque estamos en un bien patrimonial que tiene sus características propias, y con todas aquellas garantías que permita la ley sanitaria que se hagan. Es decir, y esto siempre pongo un ejemplo que cuando estuve de concejal de urbanismo en la villa me ocurrió. Había una señora que venía a una licencia de un bar, un local que había sido ya un bar hacía muchos años, se cerró y venía la señora a sacar de nuevo la licencia del bar. Y le denegaron la licencia porque tenía que tener un baño para discapacitados. Y la señora decía, pero ¿cómo me deniegan la licencia si aquí ya hubo un bar? Y le dijo, porque la normativa ha cambiado y si vamos a dar una nueva licencia hay que adaptarse a la nueva normativa y tiene que tener usted un baño discapacitado o no abre el bar. Y esto mismo pasa con la normativa sanitaria. Ahora mismo se está prestando ahí un servicio con unas condiciones
que se habría adaptado a la normativa de cuando abrió aquel hospital, pero a lo mejor resulta que mañana se quiere devolver el servicio allí y hay ciertas cosas de la normativa sanitaria que no se cumplen y que no se pueden cumplir porque estamos en un edificio patrimonial. Y habrá que adaptar el edificio o que adaptar el servicio o que renunciar a partes del servicio. Y no hay que engañar a la gente, porque la ley hay que cumplirla. Jonás, ¿cree que se debe hacer? Porque esto es una cuestión, a ver, más allá de que todo el mundo podamos querer o no querer estar en el hospital insular por aquello de la añoranza, y en fin, por lo que ha supuesto y formalmente ese hospital para Lanzarote y para Arrecife, pero el debate donde está es si los informes técnicos deciden que no es el mejor sitio, a pesar de eso hay que hacerlo, o hay que intentar cambiarlo para que los informes digan que en fin, que se puede adaptar el hospital para que ahí albergue el futuro geriátrico. Bueno, el futuro no, el presente y futuro geriátrico. Bueno, lo que está claro es que por fin nos hemos puesto de acuerdo en que queremos que vuelva a prestar el servicio que está prestando hasta hoy el Hospital Insular. Ya lo decía yo en estos días. En la última sesión plenaria en el municipio de Teguise tuvimos 3 mociones iguales debatiendo de las distintas fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular, de Coalición Canaria, del Partido Socialista y de Nueva Canaria. Las 3 decían lo mismo y no se ponían, ni siquiera no nos poníamos de acuerdo, porque evidentemente ha habido una guerra política con respecto al Hospital Insular. Ya por lo menos nos hemos puesto de acuerdo con que queremos que vuelva el Hospital Insular. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo, yo creo que para adaptar, para llegar a ese consenso también, de adaptar ese plan director para que pueda volver el servicio del Hospital Insular, en este caso a donde ha estado, a la ubicación actual, que es la que tiene ahora mismo. Yo creo que esto será, como estamos ya justo en pre-campaña, estas guerras se van a alargar, pero yo creo que hemos conseguido ya, por lo menos, ponernos de acuerdo en eso. Vamos ahora a trabajar realmente en que ese plan director vuelva a recoger, o por lo menos intentarlo para que ese plan director vuelva a recoger el servicio que se ha estado prestando hasta el día de hoy en el Hospital Insular. No pienso lo mismo que Jonás, porque precisamente el Partido Socialista votó en contra de que todos estemos de acuerdo para que vuelva el Hospital Insular, en una moción elevada al Pleno. Por lo tanto, el Partido Socialista no está de acuerdo que se vuelva a recuperar otra vez el Hospital Insular, porque añaden la coletilla de que el plan director tiene que dictaminar lo que dictamine el plan director elaborado por los técnicos. Pero el Partido Socialista es adivino y ya sabe que el plan director va a ser peor o va a empeorar lo que ya tenemos, o si el plan director dice que mejora lo que a día de hoy tenemos, ¿cuál es el impedimento? Es decir, tiene una bola de cristal el Partido Socialista que ya sabe de antemano que el plan director, lo que dicen los técnicos, va a empeorar lo que ya tenemos. Me parece sorprendente. Evidentemente, el Partido Socialista, como dice HD, ha utilizado esto como un eslogan, campaña electoral, preelectoral, para hacer política y de gaste político a los que están gobernando, que ya adivina incluso el futuro de lo que va a decir el plan director. Y me parece grave aún, porque cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, y aquí hemos tenido todos responsabilidad de gobierno, que uno diga literalmente que la decisión política prevalece sobre el informe técnico, incluso siendo un informe negativo, o no teniendo un informe para tomar una decisión política. Yo creo que la decisión política se puede poner sobre la mesa, pero después tienes que estar avalado con el informe técnico pertinente, y ya lo ha dicho Yedey. Si no, lo contrario es prevaricar y tomar una decisión sin que te avale esos informes técnicos, y eso es gravísimo decirlo, ¿no? Ahora te daré una, pero me gustaría que, porque en el Pleno, que yo me pacientemente escuché esa parte, te decían, en este caso a ti, el consejero de Bienestar Social, Marcia Acuña, que ya existía, cuando ustedes gobernaban, un plan funcional de cómo debería de hacer, era una especie de idea de lo que debería de hacerse en el hospital, y era mantener el hospital tal y como está, es decir, reformado, evidente, y modernizado, pero hacer un edificio para las camas. No ponían ninguna cama dentro del edificio actual, sino que hacían un edificio nuevo de 5 plantas, creo que de 9.000 metros cuadrados de ocupación, para donde iría, digamos, las camas residenciales, que puede ser una buena idea, vamos, así lo contemplaron, de hecho, los técnicos en aquel entonces del Partido Socialista, no, los que gobernaban, en este caso los técnicos que cuando gobernaba el Partido Socialista. Para empezar, eso Marciano Acuña no ¿Y me lo eso es verdad o mentira? Primero, Marciano, no sé si viste muy bien ese pleno, Jorge, sí, porque eso Marciano Acuña a mí no me lo dijo, se lo dijo una compañera mía que era la que defendía esta moción. Vale. Segundo. Sí, bueno, es verdad, tú participaste en otra. Tú participaste, creo que en la de... En la de la Comisión de Investigación, que sí es una pena que esa moción no haya salido, pero bueno, para acabar con esta.
no confundamos a la gente. Hay dos tipos de informes, los informes vinculantes y los informes preceptivos de los técnicos. Los informes vinculantes son los que te vinculan a tomar una decisión porque está basado en la legalidad. Aquí nadie está diciendo vamos a cometer ilegalidades, que es lo que dan a entender el gobierno, Coalición Canaria y el Partido Popular. Aquí lo que se está diciendo es que una cosa es que te hagan un plan director los técnicos dándote opciones de donde mira, esto está mejor aquí, esto está mejor aquí, y otra cosa es que te digan esto no es posible. Y no te pueden decir que no es posible, porque ese hospital ahora es un geriátrico, y el ejemplo que pone Echedei de la señora con el baño para minusválidos era tan fácil como decirle, pues señora, haga usted un baño y podrá seguir utilizando el local, si quiere tener una licencia para eso. Y estamos hablando de una administración pública que tiene fondos públicos y que si la administración quiere invertir en que eso sea un hospital geriátrico, es el que estamos hablando en esa ubicación, lo único que tiene que hacer es adaptar el edificio a la normativa sanitaria que la propia administración conoce. Vamos a ver, no engañemos a la gente, porque hay que tener muy claro lo que son decisiones políticas y lo que son informes técnicos y de qué tipo de informes técnicos estamos hablando. Y aquí nadie está hablando en ningún momento de cometer ninguna ilegalidad. Y miren, voy a poner un ejemplo de estos de simple, si el hombre ha ido a la luna, y en los Países Bajos, que están más bajos que el nivel del mar, no se inundan, ¿qué pasa? Aquí en Lanzarote se nos inunda todo y no podemos hacer que ese edificio sea un geriátrico. Hombre, hay determinadas cosas que lo único que hace falta es la inversión correspondiente y las ganas y las decisiones políticas que en este caso brillan por su ausencia. Y otra cosa, y acabo en este turno de si me deja Jorge. Sí. Cuando Juan Monzón dice que el Partido Socialista no está de acuerdo con que el hospital vuelva ahí, es completamente falso. Completamente falso. ¿Sabes por qué, Juan? Porque hace como 1 año y medio nosotros llevamos al Pleno del Cabildo una moción diciendo precisamente que se conserve el Hospital Insular como edificio geriátrico, como Hospital Geriátrico de Lanzarote. ¿Y sabes lo que votó el gobierno, tu partido y el de Echedei? En contra. Entonces, con eso quiero decir, ustedes están en contra de que el Hospital Insular sea un geriátrico con tu misma lógica aplastante que no te la crees ni tú. Venga, vamos a cerrar. Tendemos a usar términos grandilocuentes, que si perceptivo, que si vinculante, que si para confundir a la gente. Mira, esto es sencillo. Claro, la señora que vino a obtener la licencia de su bar, si hubiera construido un baño para minusválidos, podía haber abierto su bar, pero estaba en el conjunto histórico de Teguise y Patrimonio le decía que en ese edificio no se podía construir una nueva edificación. Y en este caso, el edificio en el que hoy está el servicio de geriatría está en un edificio protegido. Por cierto, juraría que ustedes propusieron en algún momento declararlo BIC, pero está en un edificio protegido. ¿Y sabe lo que puede pasar? Que no digo que sea el caso, pero por eso hay que dejar la coletilla de lo que tienen que pasar. Supongamos que dice la normativa sanitaria que los pasillos de un hospital geriátrico tienen que tener 3,5 metros y que el edificio en el que hoy tenemos el hospital geriátrico tiene pasillos de 2,5 metros protegidos por Patrimonio. ¿Qué hacemos? Porque la normativa sanitaria se hace por unas medidas de seguridad, de evacuación, de antiincendios, etcétera, pero estamos en un edificio protegido. ¿Qué hacemos? Ya no, claro, sencillo, 2,5 metros, lo impide la ley de patrimonio y lo exige la ley sanitaria. ¿Qué hacemos? Pues eso lo tendrán que decidir los técnicos. Y por eso no puede haber una decisión política que diga, aquí hay que meter un geriátrico, porque a lo mejor resulta que técnicamente hay servicios que no son viables ahí, que repito, no lo sé, pero tiene que estudiarse técnicamente. Y no podemos engañar a la ciudadanía, porque vienen unas elecciones y decir, va a volver allí en plenas condiciones. No, hay que hacer un proyecto técnico que vele principalmente y como principal objetivo de esa vuelta por la seguridad de los pacientes que allí estén. Ese es el primer objetivo que tiene que tener este proyecto. Velar por la seguridad de la gente que allí esté. Porque vuelvo a decir lo mismo y lo decíamos aquí el otro día. A día de hoy, cuando tú tienes que sacar a un enfermo de una de esas habitaciones, tienes que bajarlo de la cama, porque las camas no caben por las puertas como están, por los huecos de puerta que tienen. Y tienen que pasarlo o a una silla de ruedas o a una camilla en muchas de esas habitaciones. ¿Y sabe lo que puede pasar si mañana hay un incendio en un hospital de esos? Por eso hay una normativa sanitaria que está estudiada para garantizar la seguridad y la correcta asistencia de las personas que allí están. Y ojo, si se puede adecuar el edificio cumpliendo con la normativa de patrimonio y la normativa sanitaria, volverá allí todo tal cual está. Pero si hay cosas que no cumplen por un lado o no cumplen por el otro, habrá que adaptar. Y lo que no se puede es engañar a la ciudadanía. Yo me gustaría solamente introducir un matiz para que Jonás y también me dieran su opinión,
porque a veces lo que yo he oído ya desde la época del Partido Socialista, pero ahora también, es que desde el Servicio Canario de Salud nunca se ha visto con buenos ojos el hospital geriátrico. ¿Por qué? Porque es una situación anómala la que existe, una anomalía dentro del Servicio Canario de Salud, porque es el único que existe en Canarias, es nuestro hospital precisamente. Como hospital, en Las Palmas evidentemente tienen servicio de geriatría y tienen 2 plantas o 3 plantas en el hospital de referencia. Si esa ¿no? anomalía estuviese en Tenerife, ¿pasaría algo? No, digo que el Servicio Canario de Salud, yo es que creo que para mí lo más importante, pero esto ya es mi opinión particular, es mantener el servicio, porque el contenido, es decir, mantener lo que es el servicio, que después no se pueda meter ahí, se meta en otro sitio, pues bueno, eso ya cada uno tendrá sus gustos y sus preferencias. Pero, ¿qué te parece a ti el hecho de que, porque esto le supone al Servicio Canario de Salud un presupuesto bastante alto, y el Partido Socialista, yo he hablado cuando estaba el Partido Socialista, también lo reconocían, no voy a decir ahora, pero en fin, gente relacionada al Partido Socialista en sanidad, que decían que efectivamente eso era una anomalía y que costaba mucho dinero y que lo que había que intentar era mantener el servicio sobre todo. Hombre, yo que sea una anomalía o no, yo creo que el servicio hay que mantenerlo. Una anomalía me refiero dentro de cómo está estructurado el Servicio Canario de Salud, que en el resto de las islas no existe un hospital propio, digamos, geriátrico en sí mismo. Yo creo que es todo lo contrario, nosotros tenemos que mantenerlo como sea. Claro, a eso iba, ¿no? Yo creo que lo primero es mantenerlo y sobre todo sentirnos orgullosos del servicio que se ha dado con respecto al hospital insular. Yo simplemente una cosa, porque es verdad que yo creo que hemos escuchado en muchísimas ocasiones algunas cosas que no son ciertas. Eso de que no quepa una cama por la puerta es incierto. Es incierto, ya lo he escuchado en reiteradas ocasiones. Eso es totalmente incierto de que no quepa una cama. Pero la cuestión no es esa, sino la cuestión, igual que digo que una guerra política ha salido de unos hacia otros, no podemos estar utilizando algunos argumentos que no son ciertos con respecto a seguir manteniendo esa guerra. Yo creo, de verdad, y yo antes, Juan, me refería a que nos hemos puesto de acuerdo porque, por ejemplo, en Teguise sí se votó a favor de esa moción. El Partido Socialista, todos votamos a favor de esa moción o abstención. Pero sí, a eso es a lo que me refería. Yo creo que lo que tenemos que estar focalizados, y yo creo que con tanta historia política y guerra política que estamos utilizando, es verdad que estamos en una campaña o una pre-campaña electoral, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, ya hemos dicho, queremos que vuelva el servicio. Ahora vamos a intentar que ese plan director vuelva o recoja o de la forma que sea para que vuelva en este caso el servicio y después sentirnos orgullosos del hospital insular que hemos tenido. Lo consideren algunos partidos o algunos gobiernos anómalo o no, pero realmente que vuelva en este caso el servicio del hospital a donde siempre ha estado. Venga, Juan, vamos. A mí en este caso me importa poco lo que piense el Servicio Canario de Salud. Nosotros tenemos que luchar por nuestros intereses en nuestra isla Lanzarote y esto hay que recordar que es una propiedad nuestra, no es una propiedad del Servicio Canario de Salud. El Servicio Canario, la gerencia la tiene en este caso la cesión a lo que es la gestión, sí, pero quien tiene que tomar las decisiones de lo que queremos en nuestra infraestructura somos nosotros, independientemente de que lo que diga el Centro Canario de Salud y cuando diga que es un gasto, no es un gasto. Cuando se invierte en salud es una inversión, nunca es un gasto y por lo tanto todo lo que cueste hay que aportarlo y hay que buscarlo. Eso es lo que está claro. Vuelvo, insisto, el Partido Socialista en una votación en el Pleno del Cabildo ha votado en contra de que se vuelva a recuperar ese hospital como un hospital geriátrico, porque así lo ha dictaminado votando en contra. Esto es una realidad. Y hombre, ya que también me suena un poco, me chirría un poco cuando la izquierda viene a hablar del lenguaje inclusivo, que diga minusválido y siga utilizando la palabra minusválido cuando se ha intentado siempre retirar de esas palabras, ¿no?, el concepto minusválido, ¿no? Yo creo que existe otro término como movilidad reducida o persona con discapacidad y me gustaría, ¿no?, que esta palabra de minusválido, ya que nos dan lecciones a nosotros del lenguaje inclusivo, muchas veces estamos hablando, pero bueno, yo creo que es importante, sí, ¿no?, también... es verdad, he cometido un error y no pasa nada, y pido disculpas. Y no pasa nada, pero porque me chirría un poco cuando nos quieren dar lecciones y después no lo aplicamos. Las lecciones es que te las mereces, entonces por eso te las doy. Bueno, pero bueno, en este caso, por supuesto que pido disculpas porque no era la palabra que tendría que haber utilizado. No, es que me suena mal, ¿no? En fin, yo creo que muchas veces en el diálogo podemos cada uno... Sí, pero mismo, bueno, ¿no?, y yo también entiendo que deberíamos... Pero sí que me gustaría hablar de esta anomalía, porque bendita anomalía, que hace que Canarias tenga el único hospital geriátrico de Canarias, que el servicio sea espectacular, que sea uno de los hospitales formativos donde vienen geriatras del resto del país a formarse, porque
creo que hay como 30 y pico centros en España donde se da formación y este es uno, y es una lástima que por poca capacidad política o por poca valentía perdamos este servicio en nuestra isla. Mira, y esto ya no es que sea una guerra política. Una de las primeras cosas que dijo Marciano Acuña cuando fue nombrado consejero de Bienestar Social era que su idea era que ese hospital insular se convirtiese en un centro sociosanitario. Eso está en entrevistas que dio Marciano Acuña en aquella época y eso también está en el discurso de investidura del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt. Esas fueron sus declaraciones en ese momento. Ellos querían que ese hospital se convirtiese en un centro sociosanitario y es una opción y es legítimo que ellos piensen así. Ahora, que nos vengan a decir que es una guerra política cuando nosotros llevamos alertando de esto desde el principio y ya está la primera vez que lo sacamos digamos, a conocimiento público fue hace 1 año y medio y lo que hicieron fue votarnos en contra y decir que estábamos mintiendo, ahora con el paso del tiempo se ha demostrado que sí, o sea, que quieren quitar ese servicio de ahí, que no hay una partida presupuestaria en el presupuesto de Canarias, de los presupuestos de Canarias para poder hacer un estudio, un proyecto, o sea, no hay nada sobre el papel, no hay ninguna partida para rehabilitar el edificio. Pero van a sacar a las pacientes de ahí. ¿Y dónde está la partida para rehabilitarlo al mismo tiempo? ¿Dónde está el proyecto de educación? ¿Dónde está la licitación? Yo creo que sacar los pacientes es razonable que se saque. Otra cosa es que después no vuelvan o regresen. Estamos de acuerdo todos. Porque yo creo que ahí todo el mundo coincide estamos de acuerdo que esas todos, condiciones... que cuando se rehabilite el edificio, PSOE, claro que los pacientes no pueden estar ahí, claro que el edificio hay que rehabilitarse. Pero hombre, las cosas hay que hacerlas con un programa y con las cosas claras, sabiendo cuándo van a volver ahí. Y eso es lo que no se hace. A ver, yo quería cerrar antes, pero ya se ha abierto otra espita, venga. Eso de que no es cierto que las camas no salen por la puerta, lo he vivido como usuario. No serán todas las habitaciones, pero en algunas, le aseguro yo, como usuario, como familiares usuarios que he tenido, que tienen que bajar a la persona a una camilla de menor ancho para salir porque no sale por todas las puertas. Con respecto a la cantaleta que tiene el Partido Socialista con que no esté recogido en presupuesto la reforma, mire, vuelvo a decir lo mismo. Estamos trabajando o se va a trabajar sobre un edificio con un grado de protección patrimonial en el que en la redacción de ese proyecto, aparte de arquitectos y técnicos especialistas en materia sanitaria, tienen que trabajar técnicos especialistas en materia patrimonial. Y para saber cuánto va a costar esa reforma, primero hay que hacer un proyecto. Y para hacer un proyecto no hace falta recoger una partida, porque hay partidas en las que se pone en cualquier área del gobierno, sanidad, oficina técnica, redacción de proyectos, partidas genéricas que dicen redacción de proyectos. Es decir, no es un ópice que no tengas una partida presupuestaria específica que se llame redacción del proyecto del Hospital Insular para que no puedas redactarlo. Una vez esté el proyecto, por supuesto que exigiremos todos, espero que todos, independientemente de quién esté en el gobierno, que ese dinero se pinte en los presupuestos de la comunidad autónoma para que la obra empiece al día siguiente, si puede ser, de que se redacte el proyecto. Pero vuelvo a decir lo mismo. No puede ser que el Partido Socialista, que presume de tener como bandera la protección del patrimonio y de los espacios y de la gente, ahora esté proponiendo, entiendo, porque oye, si estuviéramos hablando de un espacio que hay una parcela y que vamos a construir un edificio, yo te diría, oye, pues claro, vuelven allí desde que esté terminada la obra, plan de obras, 3 meses, o 6 meses, o 8 meses, o 4 años, como pasó con el edificio de enfermedades emergentes que sacaron por urgencia. Y en 4 años, plan, y venga, la gente a devolver. Pero estamos, repito, trabajando sobre un espacio emblemático, que lleva un proyecto muy genuino, muy característico y con muchos problemas que los va a tener. Además, trabajando sobre un edificio que estoy convencido también que cuando empiece la obra van a detectar problemas que no están detectados en el proyecto, porque los que llevamos unos añitos en esto... Perdona, porque el otro día me preguntaba un oyente, ¿el grado de protección que tiene es total o es Yo parcial? creo que solo es la fachada, pero estoy hablando de memoria, o sea, no lo puedo asegurar. Por lo que sé, hubo un intento de declararlo VIC que no llegó, y lo que sí está es en el catálogo... No, nunca llegó a declararse VIC, como casi todos los VIC lo dejaron caducar, sí, pero hay es decir, está en la ficha del catálogo de edificios patrimoniales del plan insular. A proteger. Y está como protegido. Entonces, yo no digo, oye, que igual resulta... puede haber protección, tú claro, sabes también, parcial. Que igual resulta que la protección es parcial, pero yo tengo entendido que lo único que está protegido es la fachada, pero no lo puedo asegurar al 100%. Puede ser, y yo eso no lo discuto, pero la protección que quiera que tenga, tiene que adaptarse el proyecto a esa protección, y eso es un hándicap. Y cuando trabajas en espacios en el que estás trabajando en edificios preexistentes, a nosotros nos va a pasar con la harinera, por poner un ejemplo que no sea tan sensible. Es decir, cuando tú estás trabajando en un edificio que ya existe, a lo mejor resulta que planteas quitar esa pared, y cuando llegas a esa pared resulta que es estructural o es de carga y no la puedes quitar, y tienes que buscar una solución y un modificado de proyecto. Es decir,
Es un proyecto complejo y decirle a la gente, oye, en 2 años está todo el mundo de vuelta o en 8 meses está todo el mundo de vuelta, es mentira. Porque la línea también porque está protegido. pudiera ser... sí, claro. También. Bueno, pues un minuto porque me queda, bueno, ayer sabes que en el Parlamento se discutió el tema del proyecto, del decreto ley que se había aprobado ya en Consejo de Ministros de ayuda, en este caso por la guerra de Irán. Y bueno, nosotros en la parte que nos toca, pues Canarias no salió muy bien parada en ese decreto ley porque realmente se tomó unas medidas para que era la rebaja del IVA, que no existe en Canarias. Nosotros tenemos nuestro propio sistema económico y fiscal distinto y aquí es el IGIC y por lo tanto no se puede aplicar ese mismo baremo en Canarias. La realidad es que ayer en extremis hubo una negociación entre Canarias y Madrid y en este caso hay un acuerdo de Ángel Víctor Torres para el que es ministro de Política Territorial, para tratar de que algunas de esas ayudas ya se vea la manera para que se vea compensado el hecho de que Canarias no pueda aplicar esa rebaja en el IGI si no lo hace con sus propios fondos. Claro, a mí esto me hace gracia, ¿no? Porque vamos a ver, el IVA, que es un impuesto peninsular, porque realmente quien recauda el IVA es el Estado y en Canarias no hay IVA. En Canarias lo que hay es el IGI, que lo recauda y es propiedad de ese impuesto la comunidad autónoma, o sea, el gobierno de Canarias, que es quien lo gestiona. Yo me pregunto que por qué no saca el gobierno de Canarias un propio decreto también, además del gobierno central, para ayudar a paliar los efectos que estamos sufriendo por la crisis de la guerra de Irán, de la guerra ilegal de Irán, de Israel y Estados Unidos, por cierto, que también votaron en contra de posicionarse contra la guerra del Partido Popular en el Pleno del Cabildo. Entonces me pregunto por qué el gobierno de Canarias, con su propio impuesto que es el IGIC, que además Clavijo nada más llegar prometió que iba a bajar el IGIC, no hace también unas bajadas puntuales a determinados sectores para paliar esos efectos de la crisis, porque ¿sabes lo que pasa? Que ya está bien de echarle la culpa del otro, de lo que no es capaz de gestionar uno mismo. Y eso es lo que pasa continuamente con Coalición Canaria, que siempre es el gobierno estatal quien lo maltrata, independientemente que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular, siempre quieren más financiación y al final después tenemos 3.000 millones en el presupuesto del gobierno autónomo sin ejecutar. Bueno, la noticia es que el presidente Clavijo y el ministro Torres se dan el fin de semana, es decir, que se van a dar tiempo para intentar cerrar las medidas anticrisis que ya el lunes estarían cuantificadas y se espera que más tardar a finales de la próxima semana se empiecen a aplicar. Asombroso me parece que se hubieran olvidado y asombroso me parece que alguien que además creo que ha sido diputada canaria y que representa a los lanzaroteños y a los canarios tenga esta justificación. Es decir, se plantea que el coste que va a tener la problemática geopolítica y geográfica de la guerra en Irán, el sobrecosto del combustible, el sobrecosto de los transportes, el sobrecosto que va a repercutir sí o sí en una mayor inflación, en aumento de la cesta de la compra, en un aumento de los transportes, en un aumento del gasoil, que para los vascos, los catalanes, los gallegos, los madrileños, los sevillanos, los andaluces, para todo el mundo, lo asume el Estado con cargo al IVA, con una compensación del IVA, y dice doña Ariagona González del Partido Socialista Canario que en Canarias lo asumamos los canarios. El País Vasco tiene un decreto para también paliar las medidas de la crisis. Es lo que acaba de decir los gobiernos autónomos. Pero además los del gobiernos Estado, autónomos, además del incluso lo hizo pues antes. además Los del gobiernos Estado también autónomos, están los gobiernos autónomos y el gobierno yo no autónomo la de interrumpí a Coalición usted, pese a Canaria. los disparates que dijo. Uy, y deje usted que yo esa termine. educación, Ya le gustaría a usted tener la mitad que yo. Venga. Menos mal que me yo sobra. no la interrumpí a usted, pese a los que disparates que dijo. Decir disparates no es una falta de respeto, es usted la que los dice y yo la que se los afeo. Digo, el IVA es un impuesto que repercute en los servicios que presta el Estado y que computa que su beneficio computa para todos los españoles, también los canarios. Entonces, que puedan haber medidas que se sumen a las estatales por las comunidades autónomas, yo no se los discuto. Ahora, que usted lo que está planteando es que como el Estado se olvidó de poner medidas para Canarias, los asumamos los canarios, solo. Es decir, repito, para los vascos, los catalanes, los madrileños, los sevillanos, para todo el mundo, Pedro Sánchez hace una merma de impuestos. Para los canarios que la hagamos los canarios. Y después, ustedes se preguntan por qué cada vez tiene más peso el nacionalismo. Venga, bueno, de todas maneras hay que reconocer una cosa. Que las elecciones las ganó Ángel Víctor Torres en Canarias. Hay que reconocer que Ángel Víctor Torres, al menos como ministro canario, el nacionalismo va descendiendo elección tras está elección. Defendiendo un poco lo que está diciendo HD y Coalición Canaria. Es decir, está defendiendo, pero votó el decreto que nos votó dejaba el decreto, fuera. pero ahora Ángel Víctor Torres levantó la mano y Coalición a Canaria, favor del decreto. Y Coalición Canaria también votó a favor del decreto, sí señor. Se equivoca. Coalición Canaria, después
de que se han pactado unas medidas para corregir el agravio que había con Canarias, ha demostrado Sí, ayer que va a votó a votar favor. con Claro que responsabilidad. votó a favor. Es verdad que previamente Claro, había porque mantenido había una una negociación. negociación Claro que votó a previa. favor. ¿Alguien lo Había dudaba? unas negociaciones. Sí, ellos dicen una cosa en Madrid y otra aquí. Venga, termina, Jonás, que, A no, eso que me era lo echan. que iba, ¿no? Al final, pues, según estaba leyendo ayer, es verdad que al final votó a favor y que se habían dado el fin de semana o unos días para negociar, evidentemente, esa agenda canaria o las medidas. De hecho, van a ser anticrisis medidas dentro parecidas que están dentro de la agenda canaria. de la agenda canaria. Algunas, A eso me refería y que evidentemente, pues bueno, vamos a esperar, pero sí es cierto que al final la situación que estamos padeciendo nosotros aquí, evidentemente no espera. Hemos visto la subida del combustible. De momento van ya casi por los 30. Pues por eso, la media es eso no espera, así que esperemos que no se alargue mucho esa negociación y se tome en consideración. Lo que es esa evidente medida. que un ministro, Ángel Víctor Torres, se olvidó en ese decreto ley de Canarias. La diputada de Lanzarote, Loli Corujo, también se olvidó del apoyo. Lo que dice Ariagona es contradictorio. Es decir, sí, perfecto, nosotros recaudamos al IGI, pero en base a esa recaudación también, ingresos y gastos, elaboramos unos presupuestos. Lo que dice Ariagona es que lo que tenemos que poner para paliar esta crisis por la guerra, se lo quitemos a servicios sociales, se lo quitemos a educación, se lo quitemos a sanidad, porque esos presupuestos están... Sin embargo, otras comunidades autónomas no lo quitan porque vienen directamente fondos del Estado, esos 5.000 millones que decía el presidente de España, Pedro Sánchez, que iba a repercutir en todos los españoles. Parece ser que para Pedro Sánchez los españoles no somos los canarios y por eso nos dejó abandonados. Y si es así, lo que dice tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, porque escucho Coalición Canaria, no, el gobierno de Canarias lo gobierna el Partido Popular y Coalición Canaria, o Coalición Canaria y el Partido Popular. Conjuntamente hemos elevado, antes de que se aprobara este decreto, hemos elevado propuestas donde decíamos, perfecto, asumimos que nosotros tenemos que poner financiación a través de nuestros recursos, pero permítanos que la regla del gasto la libere, para nosotros poder añadir remanentes y poder financiar y paliar esto. Ni siquiera eso lo han tenido en cuenta, por lo tanto, tenemos que asumir, con el presupuesto que tenemos que asumir nosotros ese sobrecosto, algo que no lo asume otras comunidades. Yo espero que se termine bien esa reunión entre el ministro Torres y el presidente del gobierno de Canarias, porque aquí más allá de lo importante es que los ciudadanos, todos los que nos están viendo, pues nos veamos beneficiados porque ahora mismo estamos siendo castigados, entre comillas, porque estamos pagando más todo. El gobierno de Canarias ha prometido que aunque no haya medidas adicionales por parte del gobierno de España, ellos van a tomar unas medidas, pero efectivamente el problema es que va en detrimento de nuestros propios recursos. Sí, es curioso. Me echan. Sí, un segundo. Hay comunidades autónomas que sí están a la altura de lo que está pasando y tienen sus propias medidas. Canarias no. Canarias ni siquiera está a la altura para gastarse su propio presupuesto. O sea, se quedan 3.000 millones sin ejecutar del presupuesto de Canarias. Y aún así se siguen pidiendo más recursos cuando no se es capaz de gastar lo que se tiene. La verdad que es una lástima que 20 años de Coalición Canaria sigan haciendo lo mismo. Venga, cerramos con Ariagona. Jonás, muchas gracias por estar por aquí. También a Juan Monzón. Gracias y feliz Semana Santa a todos. Y es verdad que ahora viene la Semana Santa. Espero que tengan una buena semana. No puedo contenerme. Nosotros no pedimos, exigimos lo que es nuestro. Buena semana. Ariagona, muchas gracias. Nosotros no es una amenaza, pero el lunes vamos a volver aquí, aunque sea Semana Santa.